tardes a todos. Nuevamente es un placer estar con ustedes compartiendo conocimientos, intercambiando experiencias sobre este tema importante que nos presenta la materia de evaluación ambiental. Seguimos hablando un poco sobre los impactos al ambiente. Hablamos de que cuando se hace un dictamen final de una auditoría, considera las categorías de impacto ambiental compatible, moderado, severo y crítico. Estas acepciones son en conformidad con un decreto legislativo de 1131-1988 de 20 de septiembre en España, 1, y nos dice que son las siguientes. Impacto ambiental compatible, que es el primero que mencionamos, y nos refiere que es aquel cuya recuperación es inmediata tras haber parado la actividad que lo está provocando. No precisa prácticas protectoras o correctoras, únicamente nos dice que es compatible. El siguiente, impacto ambiental moderado, y nos lo define como aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere de cierto tiempo. Entonces, aquí ya está habiendo un daño que nos está indicando que el tiempo de recuperación pues ya es considerable, no como en el primero, que en el impacto ambiental compatible. Y bueno, continuamos con el impacto ambiental severo, y nos lo define como aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y hay que hacer algo ahí. Y en el que aun cuando esas medidas de recuperación son precisas, pues el periodo de tiempo para la recuperación del ambiente una vez que se presenta este impacto, pues es de mayor tiempo. Entonces va creciendo el tiempo de hacer las correcciones para buscar la recuperación del daño que se provocó en el medio ambiente para que vuelva al estado original o al estado inicial de antes de que se llegara a presentar ese impacto. Y bueno, pues hay diferentes formas de evaluar, pero nos vamos de cara a lo que es una valoración cualitativa de los impactos ambientales en ambas etapas cuando vamos desarrollando un proyecto y en su construcción y funcionamiento. Las diferentes interacciones del factor ambiental, acción del proyecto y sus posibles sinergias son caracterizadas según arreglo de la categoría presentada en la tabla 7. Y bueno, pues aprovechamos esta tabla que tomamos de bibliografía, que consideramos que era importante establecer esta tabla y poder explicar o hacer referencias al respecto. Nos habla de que esa tabla de valoración cualitativa de impactos ambientales contempla dos columnas. En la primera las características y en el segundo los impactos. Y iniciamos con la relación causa-efecto, y nos dice que el impacto puede ser directo o indirecto. Y el significado pues nos dice que puede ser positivo o negativo. La proyección en el espacio habla de localizado y extenso. La recuperación dice que es recuperable y también puede ser todo lo contrario, no recuperable. La reversidad
También puede ser reversible o puede ser irreversible. La detección en el tiempo puede ser a corto, a mediano o largo plazo. Y la sinergia puede haber o no puede haber. Los riesgos, pues hay la probabilidad o posibilidad de ocurrencia. Y la magnitud, pues puede ser de diferentes tamaños. Puede ser compatible, puede ser moderada, severa o puede ser crítica. Entonces, hay una variación en el comportamiento de cada una de las características y pues se aprecian de forma extrema, tanto que puede pasar o que no puede pasar, que puede ser positivo o negativo y prácticamente todo lo que podemos comentar. Y su magnitud pues puede tomar cualquiera de las características entre compatible hasta que puede ser crítico, irnos al extremo. Habíamos visto los anteriores impactos, entonces vamos al crítico. Y pues es aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. O sea, cuando se evalúan los impactos ambientales, hay un rango en el que pues llega a un nivel superior, un nivel tolerable, pero si consideramos que estamos hablando del impacto ambiental crítico, su magnitud por poco o por mucho va a rebasar el umbral donde es aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de calidad de las condiciones ambientales y pues la posibilidad de recuperación es mínima, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. En el cuadro número 5 dice, y a manera de ejemplo se expone la evaluación del impacto ambiental de un proyecto termoeléctrico, donde se emplea el método de valoración cualitativa expuesto. Previa realización de este ejercicio valorativo, han sido empleados métodos de identificación de impactos, de cuyo análisis de significancia se derivan acciones del proyecto y los efectos inducidos en el medio por ellas durante las fases de construcción y funcionamiento. Pues en este caso, aquí nada más se elaboran matrices de valoración cualitativa y a lo que vamos directamente es a valorar el impacto y de ahí pues se utilizan algunos términos ponderativos como el caso de que dice positivo o negativo, puede ser localizado, puede haber recursos protegidos, afecta a los recursos protegidos, puede ser severo, extenso y la probabilidad de ocurrir, la probabilidad de ocurrencia, pues se va a evaluar si es crítico, directo, recuperable o admisible. Si es indirecto, si es irrecuperable, no es admisible, temporal, reversible, compatible, permanente o irreversible y moderado. Puede caer en cualquiera de las valoraciones o de los términos que acabamos de utilizar. Simplemente en la tabla pues hay que elegir cada una de las características más adecuadas para que el análisis pues sea más claro y más preciso y que las medidas correctivas que se tomen que sean pues afines, que sean propias para abatir ese nivel en el que lo estamos catalogando o que lo estamos ponderando. Y puede ser que en algún porcentaje, aunque pequeño, se pueda hacer ese nivel de remediación. Bueno, hay un tema muy importante sobre la afectación que se produce por la actividad minera
y habla tanto subterránea como a cielo abierto en superficie. Y en la minería a cielo abierto y los impactos que se producen por esta actividad en el medio ambiente. Bueno, pues la minería a cielo abierto es una actividad que se origina o que origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales. Se basa en la explotación de recursos no renovables encontrados debajo de la corteza de la superficie de la Tierra. Y su grado de impacto pues va a depender directamente del tipo de mineral que se pretenda extraer. En otras partes, la referencia puede ser a la concentración del mineral sobre ciertas zonas del área de explotación, o prácticamente que puede ser un diseminado que abarque una extensión mayor y que pues es lo que se va a tratar de recuperar. Es el mineral de valor económico y que al explotarlo pues va a dejar una utilidad. Entonces, pero en sí volvemos, depende el impacto de la forma como se encuentra el mineral y también cómo es que se va a hacer la extracción. Hay varias técnicas dentro de la actividad minera y una de ellas pues es la aplicación de químicos para la lixiviación del terreno mediante el uso de cianuro, que decimos, aclaramos, es uno de los elementos más tóxicos y su manejo para las personas implica un alto nivel de riesgo, tanto por cualquier vía que ingrese. Puede ser vía cutánea, y puede ser por las vías respiratorias, puede ser ingerirlo, de cualquier manera que ingrese al cuerpo, debido a su concentración y a su toxicidad, pues es un riesgo potencial y muy alto, y pues hay que tener todos los cuidados posibles, aplicar todas las medidas preventivas para que la exposición a la gente no se disminuya el grado de riesgo. Tratar de reducir y controlar, porque la Ley Federal del Trabajo nos dice reducir, eliminar o controlar. Y si el proceso implica la utilización de cianuro, pues no lo podemos suprimir, o sea, no lo podemos eliminar el uso de cianuro. Entonces es un requerimiento, es una necesidad y lo vamos a tener que seguir usando, pero lógicamente que aplicando las medidas preventivas para que no vaya a haber daños a la salud del personal que lo maneje. Y también buscar su uso adecuado para que pues no haya filtraciones hacia el terreno y que si es la parte más profunda del Tajo, habitualmente encontramos agua encharcada y bueno, se va a diluir, ¿verdad? Pero pues tantas veces se utilice que alguna parte puede ir a los acuíferos y producir un daño. De hecho, si queda en polvo y si el aire lo transporta, lo mueve a determinadas distancias, a lugares pues donde hay presencia de flora y fauna, pues también puede haber un impacto, daño, sobre todo a la fauna silvestre. Puede haber consecuencias. Entonces, lo consideramos que es un impacto y aparte de que es un impacto importante, pues el riesgo a la salud para las personas y para la vida de la fauna silvestre. Entonces, hay que tratar de disolverlos, hay que manejarlos con todas las medidas preventivas y el objetivo pues es obtener los minerales que hay en esa área donde se está haciendo la explotación a cielo abierto.
Esta explotación a cielo abierto se ejecuta en áreas muy extensas dentro de un terreno, de una región. Se crean cráteres de grandes diámetros y pues van profundizando a medida que avanza el proceso. O sea, se va ganando profundidad, van sacando el mineral presente, dependiendo del yacimiento que se va minando, pero hay que seguir avanzando, hay que seguir bajando en elevación para seguir extrayendo esas partes, esas zonas que están mineralizadas, donde hay mineral de valor económico que nos genera utilidad. Y bueno, la imagen pues nos muestra en este caso el cráter de una explotación a cielo abierto. Nos estaba presentando la imagen de un tajo donde se lleva ese sistema de explotación y lo vemos por ahí agua acumulada. Entonces, si de manera original el terreno donde estamos viendo la fotografía, pues posiblemente era una selva, un bosque tropical, simplemente un área con grandes extensiones de pastizales, de algún tipo de vegetación y diferentes especies de fauna. Pues ya ahorita, como ven, una vez que se ha aplicado el método de explotación a cielo abierto, pues lo primero que se hace es la actividad que le llamamos despalme, donde se va tumbando todos los arbustos, toda la vegetación, y se van recuperando las especies que hay que reubicar en otro lugar, hay que replantarlas. En Semarnat y Profepa, en el plan de operación, en el plan para hacer este tipo de explotación, ahí nos comprometen cuántas especies debemos de recuperar y reportarlas. Y debemos de estar haciendo continuamente un reporte semanal donde especifiquemos cuántas especies de vegetación y también cuántas especies de fauna estamos recuperando y las estamos reubicando en otra zona donde se asemejen las condiciones a las que pues, ya se perdieron en este lugar. Entonces hay que darle seguimiento continuo ya con los sistemas de información geográfica, pues por medio de satélites y otros medios. Semarnat y Profepa monitorean esas zonas donde hay proyectos donde se hacen este tipo de sistemas de explotación y están al pendiente de lo que estamos haciendo. Entonces, a veces pues sí, que no nos agarren desprevenidos, que en un operativo, que de repente llega algunos representantes, algunos auditores, inspectores de Semarnat o Profepa, y van a revisar las operaciones de cómo se están desarrollando las operaciones, tanto en una explotación a cielo abierto como una explotación subterránea. Entonces, hay que tratar de apegarnos al marco jurídico mexicano y cumplir todas sus disposiciones de la mejor manera posible, y como los sistemas de calidad o los sistemas de gestión ambiental, hay que tener todo documentado. Un sistema, una de sus disposiciones es que debe de estar documentado, que tenemos que tener las pruebas que demuestren el cumplimiento a las disposiciones, ya sean normativas del marco jurídico mexicano o de los estándares internacionales, para obtener una certificación, por ejemplo, en calidad o en industria limpia o en empresa segura. Pero es muy importante tener todo documentado. Y lo que dijimos que íbamos a hacer, hay que hacerlo y demostrarlo con la documentación. Entonces, también hay que hacer referencia a los daños que se generan en la superficie de la Tierra. Ya comentamos
que se hace la actividad de despalme, pero después del despalme y recuperar las especies, tanto de flora y fauna, pues sigue la recuperación de la tierra vegetal. La debemos de almacenar en alguna bodega, un sitio adecuado, preparado con anticipación, pues para estarla manejando, por ejemplo, en el recubrimiento de los bordos. Y si la vamos haciendo recubrimiento con tierra vegetal y sembrando pasto, plantando vegetación, pues estaríamos evitando la erosión y también que lo que es el material de JAL, que en tiempos de que hace aire, que esas corrientes de aire que vayan a transportar el JAL hacia zonas que puede haber alguna afectación. Sobre todo siempre en las empresas mineras, pues vamos a tener vecinos. Y los vecinos casi siempre, pues es la comunidad o el poblado más cercano o u otra empresa que posiblemente se dedique también a la minería o a otra actividad. Pero vamos a tener vecinos. Entonces el no tener control sobre la erosión, sobre de evitar que se disperse el material del JAL, pues puede traernos problemas y los problemas se reportan inmediatamente a Profepa Semarnat. Y siempre cualquier reporte que llegue ellos lo dan por hecho. Se, se hace algún operativo, una inspección extraordinaria y nos van a revisar todo. No solamente la dispersión de JAL o la falta de control en, en el JAL. Nos van a revisar más detalles que saben ellos que nos pueden encontrar no conformidades o en este caso, hablando del marco jurídico mexicano, nos van a encontrar violaciones al cumplimiento normativo y lo más seguro es que nos sancionen y que nos condicionen. O sea, condicionar nos referimos a que ellos imponen unas medidas que hay que cumplirlas en tiempo y forma. Un emplazamiento, en otras palabras. Y si no se cumple ese emplazamiento, hay sanción directa y vuelven a reprogramar las medidas con otra fecha. Y si no se cumple, se duplica o triplica la sanción. Y finalmente, pues la tercera, si no cumplimos, pues paran las operaciones. Y si ya se triplicó la sanción, pues ahora se quintuplica o se eleva considerablemente. Entonces hay que estar al pendiente del cumplimiento de todas esas disposiciones normativas. El aire, pues el aire también es una parte que fácilmente se contamina. Ahorita hablamos por el que transporta el JAL y también las emisiones en los escapes de los vehículos. Entonces es importante considerar que las emisiones de gases de los escapes de los vehículos que trabajan en presas de jales o en la empresa, en cualquier actividad, hay que monitorearlos y hay que hacerles la programación del servicio a cada uno de los equipos para que las emisiones tiendan a estar dentro de los estándares de la norma oficial mexicana 010 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, es muy importante la aplicación, la preparación y bueno, el autodesarrollo no es, no es una opción, no es una alternativa, es una obligación autodesarrollarnos, autocapacitarnos. ¿Por qué? Pues porque son bastantes cosas las que hay que manejar en la empresa y cada nivel dentro de su organigrama, pues la responsabilidad se va a incrementar. El nivel de responsabilidad es más, eh, hay más responsabilidad y hay más actividades de las que hay que responder. Entonces, siempre es una invitación a continuar su formación y regresando al tema, pues hablamos también que de la contaminación a las aguas superficiales. Puede ser por una
ruptura de una tubería, puede ser por un daño en uno de los bordos de los depósitos de jales, puede ser por la volcadura de algún camión, de algún tráiler donde se transporta el concentrado, algún vehículo que transporte los reactivos o algún tipo de ácidos, aceite usado, todo eso que pueda, materiales que al presentarse una emergencia, que puedan dañar el suelo. Y consecuentemente, si no hay control, si no hay, se toman acciones rápidas y si no se buscan eficientar, pues se corre el riesgo de que cuando llueve, el agua de lluvia se contamine y se filtre a los mantos acuíferos. Y pues ahora sí que estamos creando un problema, un impacto ambiental severo, porque para que se recupere el agua una vez que está contaminado por los residuos peligrosos, los residuos industriales en superficie, pues se va a tardar bastantes años en que se vuelva a recuperar. Y pues no son 8, 10, 15, pueden ser hasta 30, 40 o 50 años. Entonces es muy importante poner atención. Y bueno, pues de lo de la... Hablamos ahorita de los daños inicialmente en superficie, pero pues puede haber daños en los acuíferos subterráneos, sobre la flora y la fauna, conflicto entre comunidades y las empresas mineras, y los cambios visuales. Cambia mucho de una, un terreno en su forma natural, pues es paisaje, paisajes excelentes, paisajes que es un deleite mirarlos, y es una tristeza después, pues mirar pues que los dañamos, que los eliminamos, que retiramos flora y fauna, incluyendo tierra vegetal, para hacer una actividad que es necesaria, si es necesaria la minería. Para donde dirijan su vista van a encontrar una diversidad de productos que no existirían si no hubiera la minería. Su celular, las máquinas de rezagado, acarreo, barrenación, marcapasos dentro del área médica, el área de la medicina, marcapasos para ayudar al corazón, pues bisturís, equipo para cirugías, las mismas, dentro de la atención dental, los implantes, todas las cosas, los utensilios para preparar y tomar nuestros alimentos, para conducir el agua, pues el agua de uso común, el agua que utilizamos. Van a encontrar una diversidad de productos que difícilmente puede decir uno que no será necesaria la minería, pero pues hay que aplicar tecnologías actualizadas, tecnologías de punta. Hay que preparar a todo el personal. Hay que preparar a todo el personal en la preservación del medio ambiente. Hay que preparar a todos los subordinados y hay que comprometerse. Prepararse y primero pues vamos a tratar de prepararnos y siguiente vamos a preparar gente. Y esas acciones, como cuando hacen limpieza de lotes contaminados, donde hay basura, residuos sólidos urbanos y posiblemente residuos peligrosos,
es una acción eh, muy grande, favorable a la preservación del impacto del daño al medio ambiente, pero falta concientizar a las demás personas. Quienes participan, estamos creando el sentido de propiedad. Ya si ven que alguien contamina, que alguien deposita basura, le van a llamar la atención. Entonces, con esto a donde tratamos de llegar es a lo siguiente. Las personas que limpiamos vamos a cuidar, pero las personas que no capacitamos, que no involucramos, que no concientizamos, pues ellos como ellos no limpiaron, pues fácilmente van a ir a depositar sus residuos allí a ese lote o a esos lotes, a ese terreno, porque a final de cuentas se están deshaciendo de desechos y pues sabemos quién le estamos dando seguimiento, quién les estamos limpiando. Entonces, por eso es muy importante la acción de los profesionistas y pues lógicamente que nos estamos refiriendo a toda la gente que participa en este curso. Los cambios visuales, pues lógicamente que volvemos a repetir, pues no es lo mismo ver un bosque que lo ya ver toda una superficie de pues una cordillera o parte de la roca desnuda, sin la tierra vegetal. O sea, impacta mucho el haberlo conocido, el terreno original y conocerlo después de que se hizo ese despalme y la recuperación de especies tanto de flora y fauna y tierra vegetal, y cambia mucho. Entonces, eso es lo que queremos que se apliquen en la prestación de servicios que hacen las empresas, que se preparen y que impartan esos conocimientos, esa experiencia que van adquiriendo a vecinos, a familiares, y que cada vez vaya creciendo más el grupo de personas que hacen algo por conservar lo que queda del medio ambiente y posiblemente por buscar remediar lo del daño que tenemos presente, el daño que conocemos en la actualidad. También ese tipo de explotación minera, yo les comentaba hace unos minutos sobre cómo se encharca el agua donde sí es una explotación a cielo abierto. Puede ser un área en la que es raro que llueva durante el año, pero puede haber una donde se va a generar ahí un depósito de un volumen muy grande de agua, y aún aquí en la diapositiva que estamos viendo que es una parte donde minaron, donde se impactó lo que es el suelo natural, y vemos agua encharcada y los residuos que quedaron ahí, los residuos de ácidos, pues ahí se observa la contaminación. Entonces, pues difícilmente podemos asegurar que se logre recuperar, que pueda sembrarse nuevamente vegetación y que se puedan reubicar allí en esa área especies de fauna. Entonces, el impacto visual, pues ese creo que todos opinaríamos lo mismo, está muy representativo, pero pues lo único que queda es tomar conciencia de cómo se daña el medio ambiente y todas las medidas que establecen las empresas, como nosotros somos los responsables de que se apliquen, pues hay que darle seguimiento. No hay que decir la empresa está contaminando, no, mejor hay que decir qué estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque para eso nos contratan, para eso nos preparamos en una casa de estudio como en la que ustedes cursaron las materias de
relacionadas a su formación profesional. Entonces, lo que más impacta aquí en la impartición de estos cursos es qué estamos haciendo nosotros. En los cuestionarios que les ponemos, en los ensayos, hacen su reporte, pero hay quien pone conclusiones y en las conclusiones su trabajo no fue de copiar y pegar. ¿Por qué? Porque inclusive cuando da conclusiones y que hace recomendaciones, ahí está plasmando parte de su experiencia. Y esas personas, pues ya es más fácil involucrarlas, integrarlas en la preservación del medio ambiente. Y ellas, pues ya también están enroladas para poder preparar gente que le den seguimiento a esa misma actividad. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, otro paisaje, otra diapositiva, y podemos percibir ahí su estado original. Pero en la parte del medio y al fondo vemos que ya empezaron a remover tierra y inclusive pues la vemos ahí acumulada y cambia el paisaje. Ya toda esa área donde removieron ese material, pues es un terreno prácticamente impactado. ¿Cuándo se va a recuperar? No tenemos la menor idea. ¿Qué podemos hacer con lo que nos queda? Pues preservarlo primero y después, pues, o a la par buscar hacer remediación con lo que ya se va dañando. También se generan gases y polvos porque difícilmente se van a mantener los depósitos de jales o en su caso las áreas las áreas donde se hace el minado hacia el abierto, pues difícilmente va a estar húmedo, sobre todo los caminos. Entonces el movimiento de los vehículos va a generar polvo y la combustión del diésel pues va a generar gases. Son equipos de arduo trabajo, su trabajo es muy intenso. A veces se trabajan 2 turnos, por ejemplo, de 10 o 12 horas o los 3 turnos normales de un día. Y esos camiones, esos equipos, todos los equipos que ven en la diapositiva, pues es trabajo en cada turno. Entonces va habiendo desgaste en su motor, la combustión, se va afectando la combustión en los motores y las emisiones de gases en los escapes, pues se van incrementando, van aumentando su volumen y van aumentando la concentración dependiendo del tipo de gas al que podamos hacer referencia. Por ejemplo, monóxido de carbono o los óxidos de nitrógeno o azufre. Pero a final de cuentas, ya por la edad y por el uso, pues empiezan a dañarse los motores, la combustión ya no se hace completa y la generación de gases pues va a impactar. ¿Y a dónde? Pues al medio ambiente. Entonces es muy importante lo del monitoreo de las emisiones en los escapes y de que se les apliquen los servicios en el tiempo programado, o si se detectan antes del tiempo programado anomalías cuando se monitorean las emisiones en los escapes, pues inmediatamente que se pare y se proceda a que se envíe a que hagan el servicio, que le hagan el mantenimiento requerido, perdón, y a que le hace el mantenimiento requerido, se vuelve a revisar y si procede, si las emisiones están dentro de los niveles normativos, pues adelante, si no, pues va de regreso. Un tema muy importante es sobre las aguas residuales.
Y pues ahí sí la minería, sobre todo la minería formal, la de las grandes empresas, pues se observa que ya de años han adquirido sus plantas tratadoras de agua y las aguas residuales, pues las tratan y las vuelven a meter al proceso. ¿A qué nos ayuda eso? Pues que estamos reutilizando el agua del proceso y reducimos el consumo de agua fresca, el agua limpia, el agua que no se ha contaminado aún. El que se aplique un proceso para tratar el agua va a ayudar bastante a la empresa y también, pues consecuentemente se está reduciendo la contaminación, porque si se utilizaran los procesos por agua fresca, sería un consumo pero descomunal, impactante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos comentar sobre las plantas tratadoras de agua dentro de lo que es la industria minera. Y bueno, seguimos aquí con la afectación producida por la actividad minera, aplicando el sistema, el método a cielo abierto. Y, y también es importante tomar en cuenta lo que es el proceso de la concentración de minerales. Entonces, todas las actividades humanas que se involucren, por ejemplo, con actividades industriales, agrícolas, procesos de urbanización, desarrollo de proyectos y otras actividades antropogénicas que implican la generación y gestión, eliminación inadecuadas de contaminantes, pues han provocado daños severos al ambiente. Y algunos de los que podemos hacer referencia, pues lo han hecho con metales pesados como plomo, cadmio, mercurio y arsénico, por ahí hay una referencia. Asimismo, las economías de los países en desarrollo están orientados al sector primario y la actividad primaria, pues una es la extracción de materias primas. Hablan de la explotación forestal, agricultura y ganadería. Y estas dos, pues coadyuvan en la producción de alimentos. Hay estudios que señalan que estas actividades también contaminan el medio ambiente. Inclusive se les considera responsables de la pérdida de biodiversidad. Y, y si notan ahí, pues estamos hablando de empresas que se dedican a la producción de alimentos. Y no podemos decir que este tipo de empresas, pues que no son necesarias, que no son importantes, sino todo lo contrario. Y bueno, en los territorios latinoamericanos hablan pues del deterioro ambiental por la actividad minera. Ellos, sus gobiernos impulsan mucho la minería porque es una fuente importante de trabajo. Entonces se trata de que haya fuentes de empleo, pero también lo que es la normatividad. No, no hay normatividad actualizada y eso genera que las empresas, sobre todo por la explotación del oro, que pues que no tomen todas las medidas que obligaría el tener una normatividad ajustada o encaminada a la prevención de daños al medio ambiente. Entonces eso genera una explotación donde no se puede decir que hay un control total y genera daños al medio ambiente, considerando que la biodiversidad y los ecosistemas pues pueden sufrir daños muy severos. Y hablamos de la biodiversidad en todos los sistemas de vida. No solamente estamos hablando de la fauna silvestre, sino que también de ecosistemas
marinos y acuáticos. Todo lo que está dentro de la región donde se produce un impacto, pues consecuentemente también van a producir un impacto. Un ejemplo es cuando se construye una carretera, se hacen los preparativos, se inician los trabajos y el haber construido esa cinta asfáltica, las especies que quedaron a un lado de la carretera y las que quedaron al otro lado, pues va a haber variaciones en su forma de vivir y de adaptarse a una parte del medio ambiente y pues inclusive cuando hay una cruza de especies, pues también van a haber se va a observar algunas diferencias, algunas alteraciones genéticas y, y el hecho nada más fue el que se haya construido una carretera. Entonces, si aquí estamos hablando de que se remueve, eh, se hace la actividad de espalme, se remueve o recuperan las especies de flora y fauna y se reubican, pues es un impacto. Donde se genera es un impacto negativo y donde se reubican, pues están haciendo un aspecto positivo, pero al final de cuentas son impactos al medio ambiente. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, pues que también se altera el ciclo del agua, eh, nutrientes, hay muchos cambios, que precisamente por eso los determinamos como que son impactos ambientales significativos. El flujo de gases de efecto invernadero también hace que se busque que funcione de manera equilibrada. Entonces, por ello, nos dice que la mayor producción de alimentos y provisión de sustancias, para las medicinas, pues es una forma donde se utiliza el carbono en menor riesgo de erosión, pero pues también son efectos inminentes de altas reservas de biodiversidad. Hay muchas afectaciones tanto en los cultivos como en las crías de ganado. Y la actividad agrícola, pues les genera beneficios a los agricultores. Sin embargo, pues esa es la contribución participan en la contribución del crecimiento económico del país, pero esas actividades, pues también a veces hay parte del comportamiento en el área de la minería. Bueno, pues la economía, dicen que si hablamos de economía es común distinguir entre bienes privados y públicos. Y pues se aplica el criterio de rivalidad y exclusión. La exclusividad de un bien involucra su derecho de propiedad y la posibilidad de excluir a un individuo del consumo de ese bien mediante el cobro por el uso o por disfrutarlo. En este caso está adquiriendo derechos particulares o derechos privados. Por su parte, bueno, hay otra persona que dice que considera que un bien es rival cuando se va agotando mientras una persona consume de él, disminuyendo de esta forma la cantidad disponible para otras personas que otras gentes puedan beneficiarse al consumirlo. La industria de las semillas y los países donde estas empresas tienen su sede son firmes partidarios de los derechos de propiedad privada para las nuevas variedades. Es como si dijéramos, ustedes hacen experimentos genéticos, experimentos de algún tipo y obtienen resultados positivos, entonces están descubriendo el comportamiento de algunas sustancias cuando las combinan o que generan algún tipo de cultivos
Y cuando obtienen esa información, pues ahora van a cobrar derechos de uso. Lo pueden patentar ese proyecto, esos conocimientos que han descubierto. Y ahora sí, quien se quiera beneficiar con el uso de esos conocimientos, pues debe de pagar una cuota para tener derecho al uso de esos conocimientos o de esos productos o de esos equipos que, que se están desarrollando, que se descubrieron o que se inventaron. Aquí ya nada más, después de un paréntesis, lo que sí sería lo que es más bien como recomendación es que busquen bibliografía sobre los procedimientos de cierre de minas y remediación. Es muy importante que se vayan involucrando, aun cuando en las empresas que presten sus servicios tengan una buena cantidad de reservas comprobadas y consecuentemente pues también una buena cantidad de años de operación, años de vida, pero es importante que se involucren en lo que es la etapa de cierre de una unidad minera, que vayan leyendo cuáles son los pasos importantes para poder ilustrarnos, para poder investigar, y que pues si las empresas inician con tiempo o si ustedes como representantes del patrón le dan seguimiento a esas medidas de que se minimice el daño al medio ambiente. El minimizar, pues estamos hablando de hacer prevención, y el que se apliquen programas preventivos o correctivos, pues es tratar de recuperar parte de las zonas, de las áreas que ya fueron impactadas con anterioridad, pero es posible que en algo así se pueda hacer algo. Y eso pues depende de ustedes, de su actitud, de su compromiso con la empresa, del respeto a su formación profesional. Y pues bueno, creo que por ahora hasta aquí llegamos con esta sesión. Espero que esta información que presentamos que les sea de utilidad y que los motive a retomar el compromiso de preservar el cuidado del medio ambiente y de buscar la recuperación de lo que ya está impactado, pero todavía más importante, que se preparen en todo lo que es la prevención de daños al medio ambiente, y luego después que preparen a la gente que está a su cargo, a la gente con quienes interactúen, que le transmitan esos conocimientos para que ellos pongan su granito de arena. Y una recomendación también importante, que haya congruencia, que se predique con el ejemplo, porque si pregonamos la preservación de daño al medio ambiente, pero si no somos congruentes, todo lo que hayamos logrado pues posiblemente en años, se puede caer en minutos o en segundos. Entonces, eso es todo por hoy. Que pasen una buena tarde y que tengan un buen día todos. Muchas gracias por participar.